Estamos presentando el folleto Infancia con Jesús, que es la historia de la Sociedad de Niños Embajadores de Cristo, segunda edición, por Edgar Amílcar Madrid Morales, dedicado a mi madre María Morales de Madrid, quien nos dejó una herencia espiritual de incomparable valor. Editado por el Seminario Teológico Cuáquero de la ciudad de Chiquimula, Guatemala, en 1998. Comenzamos con la introducción. Hay una historia de especial interés que deseo recordar. Es una historia verídica que tuvo lugar en la ciudad de Chiquimula, Guatemala, entre los años 1949 a 1952. Se trata de una organización infantil evangélica que marcó la historia con la experiencia de un hogar saturado del Espíritu del Señor. Embajadores de Cristo fue su nombre, fundado por 5 niños evangélicos de un mismo hogar entre las edades de 6 a 13 años. En orden de edades descendentes, sus nombres eran Genaro, Imelda, Ángel, Edgar, quien es este autor, y Ninette, los cuales se organizaron por su propia iniciativa y sin ninguna intervención de personas adultas. Su propósito era claro: ganar a los niños del barrio para Cristo. Su seriedad y formalidad fue tanta que merece la atención de adultos así como de niños. Del ejemplo trazado por este grupo surgió la idea de formar sociedades de intermedios entre las iglesias del Campo Amigos, lo cual se realizó bajo la dirección de la Sociedad Juvenil Embajadores Amigos de Chiquimula. Este locutor ruega a los lectores aprovechar esta historia en un espíritu de oración e interés espiritual por la niñez, para que lleve a todos una bendición muy especial. Hablamos primero de los orígenes. La Sociedad Infantil Embajadores de Cristo fue una organización de niños y para niños. Su verdadero origen puede trazarse desde los días virginales de su madre, en los cuales ella oraba diciendo: Señor, dame niños solo para tu gloria, y si ellos quisieren servir al mundo, mejor es que los recojas. Cuando el Señor había cumplido sus deseos, no solo continuó clamando a Dios por sus hijos, sino que también los guió en el buen camino. Y al llegar a la iglesia, no lo hacía sola, sino acompañada por todos sus hijos. En el servicio no les permitía molestar, y al caerles sueño, les hacía acostarse quietamente en el piso. Es en este ambiente que ocurrió la conversión al Señor Jesús de este locutor a la edad de 5 años, en un culto familiar convocado por él mismo. De esa manera le fue formado un carácter de firmeza en las cosas de Dios. Las ideas de una organización infantil evangélica ya existían desde 1946, cuando radicaban en la ciudad de Zacapa. A fines de ese año, ese grupo de niños quiso construir una pequeña capilla. Este locutor solo contaba con menos de 6 años de edad. Hicieron adobes muy pequeñitos, usando como moldes las cajas vacías de fósforos, las cuales eran de madera delgadísima. Esto ya era un arte conocido del grupo, porque un año antes habían construido varios microedificios semejantes en Chiquimula, pero más pequeños. Ya habían pegado como 3 hiladas de adobitos al contorno para levantar una capilla como de 1,5 metros cuadrados. Este locutor tuvo la idea infantil de ponerle luz eléctrica, para lo cual utilizaría cuerdas de guitarra como conductores y bombillitos de reflector para iluminar. El plan fracasó porque tuvieron que salir de aquella ciudad
para trasladarse a Chiquimula a principios de 1947. La capilla quedó inconclusa, pero no la idea. Aquellas ideas siguieron floreciendo entre el grupo hasta que el día 5 de diciembre de 1949 la Sociedad Infantil Embajadores de Cristo fue organizada en la segunda calle Poniente número 17, posteriormente Cuarta Avenida número 2-01, zona 1 de la ciudad de Chiquimula. Se organizó el grupo con los 5 hijos menores del hogar, siendo sus primeros oficiales provisionales presidente Ángel y secretaria Imelda. En la misma sesión se eligió una mesa directiva para 3 meses, quedando así: presidente Ángel, secretario Genaro y tesorero Edgar, que es este locutor. El tesorero recibió 16 centavos para comenzar. Consejero no fue electo por no haber aceptado ninguno de los propuestos. Inmediatamente se envió informe a la Iglesia Amigos local de la formación de esta nueva organización. Es interesante notar que desde la primera sesión, al pasar lista de los miembros, todos contestaron con un versículo de memoria, y a la hora de pedir informes, algunos mencionaron alguna labor evangelística efectuada. Hablamos ahora de la membresía. Existía solo una clase de membresía, la activa, y para poseerla era necesario haber experimentado el nuevo nacimiento en Cristo con un buen testimonio público. Había varios requisitos de madurez cristiana para ser miembro. En cumplimiento con lo requerido, un miembro informó una vez que leía la Biblia y oraba todos los días, habiendo hablado a otros del Evangelio. Los miembros fundadores fueron 5, todos de un mismo hogar, pero a estos se agregaron Jorge Mario, Jesús Herminda, Cruz Elizabeth y Mario Rolando, los 2 últimos habiendo sido convertidos en los cultos de esta organización. Cada uno de estos miembros era utilizado para dirigir o predicar en los servicios. A este autor le tocó que predicar por primera vez el día miércoles 7 de diciembre de 1949, y fue un mensaje muy simple, pero de valor. Solo poseía una edad algo menos de 9 años. En todas formas, la organización se caracterizó por su sinceridad. Hablamos ahora de la disciplina. Con fecha 3 de febrero de 1952 aparece un acuerdo que literalmente dice: en Puerto Barrios nos reunimos los miembros e hicimos un contrato firmado por todos de poner en disciplina a los miembros cuando cometan alguna falta, y esto se aprobó por la sociedad. Esto nos da una idea general del ambiente estricto en que se vivía. Estaban establecidas diferentes clases de disciplina según la gravedad de las faltas: llamar a otro por sobrenombres, desobedecer a los padres, faltar a los cultos, enojarse y otras faltas semejantes eran motivo de disciplina. Una vez un miembro de la mesa directiva renunció de su cargo, pero habiéndosele rechazado su renuncia, renunció nuevamente, hasta 3 veces. Como consecuencia, la última vez se le puso en disciplina, no aceptándole su renuncia como las veces anteriores. Durante los días de disciplina, el miembro debía asistir con humildad a todos los servicios y se le aumentaba el tiempo de disciplina. Esto último solo sucedió una vez. Sin embargo, el miembro afectado se humilló finalmente, pidiendo perdón al grupo y expresando su deseo de colaborar. Se les restituyó en sus cargos. El funcionamiento de la sociedad era regido por unos estatutos especiales elaborados por los mismos. Hablamos ahora del aspecto social. Fuera de la organización religiosa,
también hacían actividades de carácter social. La familia funcionaba como una pequeña nación con diferentes provisiones. Había edificios públicos, farmacias, casas, caminos, puentes, etc. Y un sistema de moneda de China y billetes de sellos postales caducados en circulación. Todo esto fue construido por diferentes miembros individuales o en grupo. Pero lo más interesante es que también había una cárcel para infractores. Todo esto constituía lo que en una nación es el mundo secular, para lo cual la sociedad embajadores de Cristo llegó a ser la iglesia. Hablamos de las actividades. Se hacían cultos. Desde un principio en la sociedad se organizaron cultos por las noches, todos los días lunes, miércoles y viernes, dos de los cuales tenían un énfasis especial de oración. La oración se acostumbraba a hacer de rodillas. Después se formó una escuela dominical cada semana a la 1 de la tarde. Referente a eso se lee: el domingo 29 de abril se tuvo una escuela dominical muy gloriosa. Y algo muy especial que debe hacerse resaltar es que por mucho tiempo se estuvieron celebrando cultos de oración todos los días a las 5 de la mañana. Para esto, a Edgar, quien está hablando en este momento, le correspondía levantarse mucho más temprano para barrer la sala de cultos, porque no se permitía que alguno faltara de hacer sus deberes en algún puesto aceptado. El interés y experiencia espiritual eran especiales. En uno de los libros de actas dice: la encargada de cultos informó que todos han sido bañados por el Espíritu Santo. Hablamos de los himnarios. En mayo de 1951 se pensó en la necesidad de un himnario propio y se elaboró con el mismo nombre de la sociedad, Embajadores de Cristo. Fue escrito a máquina por uno de los miembros y terminado con fecha julio de 1951, con la colaboración de otros. Contenía 70 coros de los más comunes de aquel entonces y 5 himnos. 2 de los himnos eran un producto propio. Ángel fue el autor de la música y letra de uno. El himno oficial, cuya letra fue escrita por el mayor de los miembros, Genaro, llevaba la música del himno número 131 del himnario Vida Cristiana. A continuación se nota la letra del himno oficial, que se llamaba Embajadores de Cristo, con la música del himno 131 de Vida Cristiana. Oh jovencitos conversos, estemos en oración, activando muy deseosos en la obra del Señor. Ahora el coro: oigamos al Salvador que nos llama a luchar y para que con valor nos podamos refinar. Estrofa 2. Alabemos a Jesús con amor y gratitud para estar siempre en la luz y gozar de plenitud. 3. Confiamos en el Señor para escuchar su voz, conservando en honor nuestra vida con el Dios. Y en la última estrofa 4. Jóvenes embajadores, cumplamos con el deber, siendo siempre luchadores y lograr siempre vencer. Hablamos ahora del evangelismo. El evangelismo era la meta principal de esta organización. Como consecuencia del interés y empeño, la asistencia subía a más de 20 niños, en su mayoría inconversos. En cada sesión de negocios se informaba de viajes evangelísticos, visitas a la cárcel, personas evangelizadas y literatura repartida. El interés evangelístico denotaba madurez espiritual, como se puede ver en la siguiente cita acerca de un miembro. Informó que fue a la estación y repartió 282 tratados a los romeristas, y dice que da gracias a Dios por esto y porque tiene carácter para repartir.
Dice que la mayoría no se lo recibieron, pero dice que espera en Dios que de estas 282 almas por lo menos se convierta la mayoría. Como consecuencia de la historia de Tomasito, escuchada en las clases de niños durante las conferencias anuales, también se hacían tiras de papel con versículos de la Biblia, escritos a máquina para repartir. Además, se conseguían tarjetas con dibujos a colores para darles a los niños y así mantenerles con interés. Otra idea que surgió fue la de ayudar a los inválidos, aunque esto ya no se logró llevar a cabo. Hablamos ahora de los programas. Cada vez que había un cambio de directiva, se celebraba con un programa especial, al cual concurrían muchos. Así también se celebró el primer aniversario de fundación. En lo que se refiere a programas de Navidad, solo se hicieron en 2 años, ya que por lo regular se prefería colaborar con la iglesia local. Hablemos ahora de las finanzas. Las finanzas son uno de los problemas más grandes de toda organización. En este grupo no se mantenía una gran abundancia de fondos, pero sí había siempre lo necesario. Una cualidad digna de elogio es que era un grupo de diezmadores. Los mayores, que ya tenían algunas oportunidades de ganar algún dinero, aparecen en los registros hasta con un quetzal o más de diezmos, mientras que este locutor siempre aparecía con 1 centavo únicamente. Esto deja clara la idea de que toda persona puede ser una diezmadora, aunque gane muy poco o nada. El diezmo es un deber de todo cristiano delante de Dios, no importando su edad, sexo ni posición económica. Además de los diezmos y ofrendas ordinarias, parece que había espontaneidad en lo referente a ofrendas especiales. En noviembre de 1950 aparece una lista de contribuyentes para un proyecto especial en el cual todos dieron 10 centavos y uno dio 25. Debe recordarse que para un niño de aquella época 10 centavos era un gran capital. La iglesia Amigos de Chiquimula servía de ejemplo en muchos aspectos. Como en ella había un pastor, pues aquí también se dispuso a tener uno. Y como la iglesia le pagaba un sueldo a su pastor, también este grupo pensó hacerlo así. El pastor ganaba 10 centavos al mes y el barredor 2. Al barredor luego se acordó quitarle sus 2 centavos de sueldo y se ofreció este locutor a hacerlo gratuitamente. También debe notarse que las salidas eran siempre de acuerdo a lo que entraba. Esta es la política más efectiva para una iglesia que desee sostenerse por sí misma, y para motivar la recolección de las ofrendas acostumbraban cantar el coro siguiente: yo quiero ayudar. Decía: yo quiero ayudar, yo quiero ayudar. Hay muchos quehaceres hoy, yo quiero ayudar. Y por supuesto el coro se cantaba así: yo quiero ayudar, yo quiero ayudar. Hay muchos quehaceres hoy, yo quiero ayudar. Hablemos ahora de los estatutos. En noviembre de 1950 se presentó un proyecto de estatutos para la sociedad de 6 artículos con sus incisos, los cuales fueron aprobados. Los escribió a máquina uno de sus miembros y a los mismos se les asignó un precio de 5 centavos por unidad. Hablamos ahora de la noche de persecución. Era la noche de un día martes, probablemente 16 de diciembre de 1952. A este locutor se le había nombrado para elaborar un programa propio de Navidad, el cual venía preparando con la colaboración de muchos niños del barrio. Siempre se acostumbraba a asistir a la iglesia los días jueves y demás días de actividades ordinarias, pero dado al caso de que restaban solo como 2 oportunidades más de ensayar a los niños,
se decidió que los 3 menores no irían a la iglesia esa noche con el fin de ensayar a los niños para el programa. Por esa fecha, el autor ya se acercaba a los 12 años de edad. Conforme se dio principio al ensayo, los padres y hermanos mayores salieron hacia la iglesia. No se habían alejado más de 10 metros cuando un muchacho desconocido entró a la sala de cultos y se sentó con aparente quietud. Ninguno se imaginó que era un espía de los criminales que estaban por atacar al grupo. Ninguno se dio cuenta cuando salió el desconocido y se fue a informar al resto de la pandilla que no había tan solo un adulto en la habitación. Como a los 5 minutos empezó una inmensa lluvia de piedras de todo tamaño. Todo el grupo de los niños se quedó perplejo, pensando qué estaría sucediendo afuera. Cerraron la puerta de madera y la lluvia maligna aumentó. Luego empezaron también a lanzar palos y botellas, las cuales resonaban fuertemente cuando se quebraban al caer sobre la puerta. Los malhechores se habían protegido en las zanjas de un barranco que había casi enfrente, pensando que sus piedras y botellas serían devueltas en su contra. Pero aquel mismo espíritu que les había bañado varias veces estaba con ellos. Él les había enseñado a amar a sus enemigos. Parecían haber pasado varias horas y el estruendo no cesaba. Solo una cosa les preocupaba: tenían muchos niños ahí bajo su responsabilidad. No se apenaban por sus propias vidas, ya que el Espíritu del Señor les acompañaba. Pero, ¿qué de los demás que se hallaban con ellos que no eran creyentes? Por un momento pareció que el estruendo desaparecía. La puerta ya se encontraba rajada, pero lo que sucedía era que los criminales se acercaban y empezaron a gritar: «¡Queremos a la canchita!». Luego entendieron que se referían a una niña de 13 años de edad que se encontraba con el grupo. El problema pareció disminuir cuando, como providencia de Dios, la mamá de la niña, aclamada, llegó a traerla. Según los cálculos, el menor de aquellos pandilleros poseía alrededor de 18 años de edad. Todos procedían del barrio El Ángel, próximo al de la casa. El origen y causa del tumulto nunca pudo ser descubierto. Cuando terminó el gran ataque, los niños de la familia aprovecharon el tiempo para conducir de la mano a todos los demás niños hacia sus hogares. Mientras tanto, los padres y hermanos mayores continuaban en el culto de la iglesia sin conocer del asunto. Es de recordar que uno de los niños principió a recoger algunos de los innumerables fragmentos de botellas quebradas que se encontraban en la calle, pero este locutor estuvo listo a decirle que no lo hiciera para que quedara evidencia de los hechos. Ahora sí, parecía todo terminado, pero en forma imprevista los pandilleros salieron de sus escondites y empezaron a atacar nuevamente. Uno de ellos tomó su camisa que tenía atada en la cintura, la enredó en la cabeza de la hermana menor y tiró de ella. A este fue el único que se le pudo identificar. Aún se conocía su nombre: Salvador. Actualmente él es una persona decente y amigo de la familia. A esta hora ya había unos pocos vecinos adultos como espectadores, pero se negaron a intervenir. Se hizo necesario penetrar nuevamente a la habitación porque la guerra unilateral continuó. Pero esto ya no les apenaba más, porque ahora no tenían otros niños a su cargo. Por ellos mismos no había que temer, ya que el Señor estaba a su lado. Cuando los padres volvieron de la iglesia, una vez más reinaba toda quietud. Fue necesario narrarles lo ocurrido. Al día siguiente, la madre dio parte de lo sucedido a la policía, pero como asunto extraño, le indicaron que era necesario obtener licencia para continuar esa clase de actividades.
Aquella respuesta era falsa. De acuerdo con las leyes vigentes del país, se garantizaban las reuniones en casas privadas de habitación, de manera que, en vez de castigar a los delincuentes, prácticamente les fue prohibido continuar. Pero esto no fue el fin. Después de aquel incidente grave, los dos menores de la familia hicieron un esfuerzo por reanudar las actividades, pero al principiar a invitar a otros niños, encontraron que todos los padres de familia les habían prohibido a sus hijos llegar. Ante aquel cuadro, se dijeron a sí mismos: bueno, para nosotros hasta la iglesia. Entonces se involucraron directamente a trabajar en las sociedades de jóvenes, embajadores amigos, y la sociedad de intermedios del tabernáculo amigos, que se fundó siguiendo el ejemplo de esta sociedad embajadores de Cristo. Los esfuerzos de aquella organización no terminaron con la persecución. Un hogar cristiano había sido fundado sobre la roca, Jesucristo. De ahí surgieron personas para trabajar en la obra del Señor, y también fue la idea preliminar que motivó hacia la fundación de las iglesias evangélicas Amigos de Santidad y el programa radial evangélico internacional Volviendo a Jesús y el seminario teológico cuáquero. Sirva esta historia verídica para impulsar los corazones de tantos hogares evangélicos hacia la importancia tan grande de cultivar el evangelio a sus hijos y mantener el culto familiar. Amén y gloria a Dios. Llegamos ahora a la conclusión. Cuando alguno trabaja entre niños, no puede imaginarse la gran importancia de lo que hace. Toda una iglesia o nación puede ser transformada a través de instruir a los niños de la misma y lograr así cambios trascendentales. Cuando acepta a Cristo un niño, muchos lo minimizan diciendo: oh, solo un niño aceptó. Pero ¿qué potencial hay detrás de ese niño que tomó su decisión por Cristo? Este mismo locutor aceptó a Cristo a la edad de 5 años y sí sabía lo que estaba haciendo. Lo tomó con toda la seriedad del caso, y de esta manera muchos más podrán hacerlo. De modo que el trabajo del evangelismo infantil es vital para el desarrollo de la fe cristiana. Se espera que esta historia verídica inspire tanto a los adultos a trabajar en pro de la niñez como a los niños mismos a desarrollarse espiritualmente, de tal manera que el reino de Jesucristo sea engrandecido. Presentamos ahora la bibliografía para la escritura de este folleto. 1. Estatutos de la Sociedad Evangélica Juvenil Independiente Embajadores de Cristo, primera edición, Chiquimula, noviembre de 1950. 2. Himnos y coros Embajadores de Cristo, primera edición, Chiquimula, julio 1951. 3. Libro de Actas número 1, Sociedad Embajadores de Cristo, Actas número 1 a 10, del 5 de diciembre de 1949 al 28 de junio de 1950 en Chiquimula. Y 4. Libro de Actas número 2, Sociedad Embajadores de Cristo, Actas números 11 al 42, del 18 de junio de 1950 al 12 de abril de 1952 en Chiquimula. Y damos gracias a Dios por la lectura de este lindo folleto, Infancia con Jesús, Historia de la Sociedad de Niños Embajadores de Cristo, escrito por Edgar Amílcar Madrid Morales.